Rafa Rius, buenos días. Hola Manolo y nuestras oyentes, buenos días. Bueno, pues vamos a contarles cosas al personal que nos está oyendo y esperando con ansiedad escuchar lo que tiene que decir. Sí, lo de la ansiedad te ha quedado muy bien, ¿A que sí? pero no creo. Vale. El Tribunal Supremo y el Constitucional, dices tú que tienen contradicciones. No, no lo digo yo, las tienen objetivamente hablando, vamos. Andan contradictorios entre sí, porque claro, con distintas mayorías ideológicas, pues sus sentencias pues evidencian una importante falta de sintonía entre ambos, ¿no? Mm. Últimamente ha habido dos casos y un tercero que está a la vuelta de la esquina y que así lo demuestra, ¿no? Los dos casos que han habido ya son el de Pablo Rodríguez y Arnaldo Otegi, que han estado bastante en el candelabro en los últimos días Mm. y que, los dos han sufrido ya las consecuencias de esta falta de sintonía entre el Supremo y el Constitucional. El caso de Pablo Rodríguez, el exdiputado canario de Podemos, el Constitucional ha dictaminado en contra del Supremo en el sentido de que la pérdida del escaño había sido injustificada. Que por cierto, dicho sea de paso, es una más de las pruebas de lo que tiene consigo la aplicación de la ley Mordaza. Recordemos que se le acusaba de haber dado una presunta patada a un policía y como según dicta lo dicho esa ley, la palabra de un policía prima sobre la de cualquier persona, por muy diputado que sea, y si encima es de izquierdas, pues peor todavía, pues, pues rápidamente el Supremo dictamina que tiene que, bueno, lo dice el Supremo, pero lo ejecuta la presidenta del Congreso, claro, que es la que tiene la autoridad para hacerlo. A Pero la bueno, cual en también, cualquier caso, a la cual también el Supremo amenazó o advirtió que si no cumplía prontamente la sentencia, porque mostraba algunas dudas, la presidenta del Congreso, la Meritxell en aquella sí, época. Meritxell Batet, iban a por ella. Es decir, obviamente en otro lenguaje jurídico y más educado, pero el resumen Pero era iban a por ella. o haces lo que te decimos o la siguiente eres tú. Y Bueno, eso que se supone que es la tercera autoridad del Estado, ¿no? bueno, pero eso no es lawfare, ni de coña, vale. Bueno, y además Rodríguez, eso de acudir con rastas y mal afeitado al Congreso, eso tampoco, eso es una falta de respeto y una provocación. En fin, la conclusión, chorradas aparte, la conclusión es que cuando va a reparar la evidente injusticia cometida por el Tribunal Supremo, en el sentido que comentábamos de que la palabra de un policía está por encima de la de un diputado, Mm. pues ahora ya es irreparable. Es decir, ahora ya que le canten por soleares, ahora ya no hay nada que hacer. Ya lo han tirado, ha tenido que dejar el escaño y bueno, y no sé si hasta Podemos ha dejado ya al final. Bien, el caso de Otegi es todavía más delirante y más surrealista. Fue condenado y cumplió 6 años de prisión, 6 Sí, años de talego, bien cumplidos, sí, por señor. enaltecimiento del terrorismo, en fin, todo eso que... Y ahora el Supremo pretendía repetir el juicio por defectos de forma y porque se ve que al parecer 6 años de talego no les parecían bastante, ¿no? Bueno, pues afortunadamente el Constitucional ha tumbado una decisión tan absurda como esa, ¿no? El propio Otegui ha dicho que, bueno, que de repetir nada, que ya que ha cumplido los 6 años, que se meta en el juicio repetido por donde les quepa, ¿no? Es decir, que es absolutamente absurdo, ¿no? Bueno, es de primero parece ser que de justicia iba a decir, De derecho. de derecho, el saber que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.
Y además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya le había dado la razón a Otegi. Sí, les había dado la razón a Otegi porque él había intentado recusar a una de las juezas porque tenía claros, bueno, había demostrado en las preguntas, en su actuación en el juicio, que, No, bueno, perdona, Manolo, en el juicio no, y en sus manifestaciones personales fuera eso de vale, pero en el propio la juicio, sala se había acordado de toda la familia de Otegi eso es. y Y que esa juzgara, pues no estaba muy claro, ¿no? Que fuera juez de... Bueno, el caso es que, como en el caso de Rodríguez, cuando han ido a decir, a recusar, digamos, la sentencia del Supremo, pues Otegi ya se había mamado 6 años de cárcel. Es decir, que ahora ya como aquel. Bueno, por lo menos no le impedirían presentarse por Bildu o, en fin, o lo que crea conveniente. Sí, bueno, él ha ya rechazado que no va a presentarse, por ejemplo, al Endacari por Bildu, ya tienen otra candidata para las elecciones vascas, etcétera, pero querían arruinarle un poco más su vida política y sobre todo salirse con la suya y continuar insistiendo en lo de todo es ETA, y etcétera. Bueno, ya sabemos el discurso que utiliza la derecha, la derechona y una parte de la judicatura en nuestro país es derecha y derechona, aunque oficialmente no, pero todos sabemos de qué van, ¿no? Eso, no sé, vuelvo a insistir, tanto un caso de los que has nombrado, el de Rodríguez como el de Otegi, ¿para ti son lawfare o no? Es decir, es ¿Son hacer qué, perdón? lawfare, Lawfare, sí, la famosa utilización torticera de la justicia. la justicia Bueno, para hacer yo cosas. creo que son dos casos evidentes. Es decir, lo que no puede ser es que bueno, los motivos son conocidos y públicos, ¿no? El Supremo tiene una mayoría de jueces conservadores y el Constitucional una mayoría de progresistas. Bueno, ambos adjetivos puestos entre muchas comillas, ¿no? Lo de conservador y progresista. Pero está claro que lo que no puede ser es que el poder judicial esté sometido a vaivenes ideológicos de ese tipo. Se supone que, bueno, por entendernos, por si los oyentes todavía, algunos oyentes no lo tienen claro, el Tribunal Supremo está compuesto por el presidente, el vicepresidente, 5 presidentes de sala y 74 magistrados, de los cuales solo 10 son mujeres, por cierto. Es decir, un 12% del total. O sea que ahí la tan cacareada igualdad de género se ve que todavía no ha llegado. Y es de clara mayoría conservadora, mientras que el Constitucional tiene 7 magistrados de los 12 totales que son de los llamados, entre comillas, por supuesto, progresistas, ¿no? Y al ser la última instancia judicial, bueno, si no les da por recurrir a Europa, pues le pueden vendar la plana al Supremo, como acaba de hacer, ¿no? Entonces, pues como digo, la reflexión que a mí me suscita es que esta dependencia ideológica de unos y de otros cuestiona totalmente la tan cacareada independencia del Poder Judicial. Porque si el Poder Judicial va a estar en función de qué partido tiene la mayoría parlamentaria y por lo tanto la potestad de nombrar mayoría de jueces, pues aviados vamos. Y para juzgar algo tan grave como la libertad de las personas, tenemos que depender no de eso que llamaríamos la justa aplicación de las leyes, Y que que eso la no sé justicia dónde es ciega, existe. y Bueno, aquello de que la justicia es ciega, de la señora con la balanza y los ojos vendados, eso sí, sí, sí. simbólicamente muy Sí, bonito, pero con un trocito de ojo con la venda levantada. eh, Pero bueno, pues bueno, pues lo que está claro es que si tenemos que depender de la adscripción política de sus miembros, pues aunque ya lo sabíamos desde hace tiempo, yo creo que eso sigue siendo inmoral y degradante. ujú. Y bueno, y no es el único país, porque en Estados Unidos tiene la misma.
ya están diciendo que Trump, con 90 y no sé cuántos juicios pendientes, con no sé cuántas causas pendientes, pues se va a poder presentar, porque como el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo controla él, a mí eso me parece, vamos, para el que no quiera ver la trampa que supone el supuesto Estado democrático que llaman ellos, pues yo no sé. Pero yo creo que ahí la división de poderes naufraga por todas partes, ¿no? Pero Oye, bueno, y en tu opinión, porque ahora ya es opinar, ¿qué te parece que debería pasar con un juez o una jueza o una sala que alguien le enmienda la plana en un caso tan grave como los que estamos nombrando, pues el de Rodríguez, le dicen, oye, que os habéis equivocado, a este tío le habéis quitado el acta de diputado, bueno, sus no, perdona, derechos este tío políticos, no, a los electores que lo habían elegido. por eso. Es decir, una falta de respeto a los electores canarios que lo habían votado. ¿Y qué les debe pasar a esos jueces? No pasa nada, ¿no? Bueno, No, hombre, es que la alternativa que daba el Partido Popular y que sigue dando es que los propios jueces eligieran el Supremo y el Constitucional desde sus propios órganos de decisión. Y eso es todavía todavía peor. más endogámico y más corporativo, ¿no? Es decir, sobre todo porque, como hemos comentado en algunas ocasiones, que haya jueces de los llamados progresistas es todo un mérito, porque hemos hablado a veces de la carrera judicial, que es una auténtica locura. Mm. Después de estudiar Derecho, tienes que prepararte unas oposiciones dificilísimas, tienes que memorizar un montón de temas, cantarlos, pagarte un entrenador, como los equipos de fútbol, para que te entrene y con mucha suerte a la segunda o tercera vez que lo intentes, pues a lo mejor apruebas y te dan algún juzgado en alguna cabeza de partido perdida por la España vaciada, ¿no? Pero los jueces de relumbrón, lógicamente, tienen que ser de derechas y conservadores. Entre Por, otras cosas porque ¿qué familia se puede pagar tener a un hijo claro. estudiando hasta los 30 y tantos años? Es decir, son Cierto. familias conservadoras y ellos, pues, en su mayoría son conservadores. Evidentemente y afortunadamente existen una importante minoría que es la excepción a la regla, ¿no? Mm. Pero vamos, la solución no sería para mí ni mucho menos la del PP, ¿no? La de que ellos mismos se eligieran, yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? La verdad es que yo soy totalmente lego en cuestiones jurídicas y por lo tanto no me atrevería a proponer ninguna solución, pero sí que tengo claro que la que hay no funciona y la que propone el PP me parece una aberración, con Mm. lo cual habría que arbitrar formas un poco más abiertas, no sé de qué tipo porque lo veo muy complicado, pero en cualquier caso lo que hay ahora es no una solución buena, pero sí frente a la otra es la menos mala, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es decir, no pueden elegir los jueces, solo los jueces a los propios jueces, porque eso no es un colegio profesional. Es decir, la justicia no es un colegio profesional donde los médicos eligen el gobierno de los médicos o No, los... los médicos eligen al ministro de Sanidad y los catedráticos al ministro de Educación. Pues eso, es decir, que eso Es no una puede ser. aberración, vamos. Vale. ¿Algo más quieres añadir o lo dejamos por ahí? No, yo creo que está bastante claro y lo bueno, el tercer caso que quedaba, que yo decía que estaba a la vuelta de la esquina, es la famosa ley de amnistía, que previsiblemente va a pasar eso, ¿no? Después de pasar todas las enmiendas y todos los trámites parlamentarios, después de ir al Senado, que el Senado la rechace porque tiene mayoría el PP, que vuelva al Congreso, que en el Congreso supuestamente se apruebe, que por supuesto los que no están de acuerdo, tanto el PP como
los principales mandos socialistas de antaño, que ya los expresidentes de Extremadura, de Aragón, el actual de Castilla-La Mancha, los dinosaurios de Guerra y González y compañía, junto con todo el PP y Vox, pues supongo que presentarán recurso al Supremo. No, pero al Constitucional pueden recurrir, que será el último que tenga la palabra. No, si lo denuncian al Supremo, bueno, no lo sé cómo iría la cosa. Bueno, es que el Supremo juzga delitos. El Constitucional regula o dicta sobre la legalidad de las leyes. Claro, pero si ellos consideran que eso es un delito, bueno, no lo sé. No, al No Supremo sé no. si existe la posibilidad de pasar por el Supremo o no. Podrán ir al Tribunal Constitucional para que decida si es la ley constitucional o no, pero eso lo podrá hacer el Partido Popular. Los dinosaurios que tú has nombrado del Partido Socialista, que están todos los días, o estaban, ahora un poco menos, piando en los medios de comunicación y echando pestes contra la futura ley de amnistía, esos no pueden ir a ningún tribunal. Pueden ir a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, a sus amigos, a las tertulias, pero recurrir al Constitucional puede recurrir quien puede. Se necesitan unas características para poder hacerlo. Es decir, puede hacerlo el partido. Tú sabes que en este país los juicios mediáticos están a la orden del día. Bueno, eso está claro. Pero... Y que incluso juristas de reconocido prestigio andan a la greña a favor y en contra de si entra o no entra en la Constitución, de si es inconstitucional, de si puede entrar, etcétera, ¿no? Eso está claro, Rafa, pero lo que decíamos de eso, del Tribunal Constitucional, al Tribunal Constitucional recurrirá el Partido Popular, ya está cantado. Es decir, ya todo el mundo asume que un paso más va a ser el Constitucional y todos acaban sus discursos cuando quieren zanjar posiciones, sobre todo los socialistas, el gobierno que hay ahora de coalición. El Constitucional será el último que decida si la ley de amnistía es o no constitucional. Claro, pero por eso lo dan por hecho. Porque como en el Constitucional tienen mayoría progresista, de hecho se rumorea que el próximo presidente será Conde Pumpido. Bueno, ya es. ¿Eh? Ya es el próximo, ya es presidente. O ya es presidente, pues Conde Pumpido no sé si tendrá carne del PSOE, pero vamos, casi, casi. Entonces, yo creo que, vamos, yo personalmente la doy por aprobada, la ley de amnistía. Bueno, hay algunos que tienen algunas dudas, es decir, que dentro de los que consideran progresistas, esos 7 que tú dices, a lo mejor salta alguna sorpresa. Tendrían que ser más de una sorpresa, porque de momento estarían 7-4, pero en fin, ya veremos. De todas maneras, no nos adelantemos. Pues no. Ya el tiempo que todo lo sanciona nos dirá lo que pasa. Muy bien. Pues lo dejamos ahí si quieres. Me parece perfecto. ¿Quieres ir a Ecuador? Sí, nos vamos, cruzamos el Atlántico, cruzamos toda Latinoamérica y nos vamos al Pacífico, a Ecuador. Violencia y represión masiva. Sí, sí. Pues... porque el problema que está teniendo Ecuador, entre otros, es su situación geográfica. Recordemos que Ecuador está en la costa pacífica entre Colombia al norte y Perú al sur. Y casualmente, o no tan casualmente, Colombia y Perú son los 2 grandes productores de cocaína de Latinoamérica. Y se ve que en sus países respectivos lo tienen complicado y le dan salida a toda la cocaína que producen o a la mayor parte de ella por Ecuador, concretamente por el puerto de Guayaquil, que es la capital económica de Ecuador. Entonces, bueno, repito, Colombia y Perú la producen y Ecuador la distribuye. Entonces, lamentablemente, en los últimos 15 años,
Ecuador ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque hasta mediados de la década de 2010 Ecuador presentaba unos niveles de homicidios muy bajos, ¿no? Curiosamente, en la zona en la que está, dentro de lo que es Latinoamérica, era de los países donde menos violencia había, ¿no? Donde la tasa de homicidios era más baja. Pero ha evolucionado negativamente en estos últimos 15 años y el país andino, sobre todo la costa, es ahora uno de los más peligrosos de toda Sudamérica, ¿no? Esto se ha precipitado por la llegada, perdón, por el regreso de los conservadores al poder desde 2017. Recordemos que en Ecuador, desde principios de siglo más o menos, la corriente política más importante es la de Rafael Correa, ¿no? El correísmo, que era un líder muy potente, supuestamente de izquierdas, unas izquierdas muy particulares, pero en fin, bastante claramente de izquierdas o por lo menos anticapitalista, ¿no? Y bueno, las últimas elecciones han pasado cosas muy curiosas, ¿no? Creo que fueron en septiembre pasado, si no me equivoco, en las últimas elecciones han pasado cosas tan curiosas como que en la región andina, que es la región donde viven el resto de indios de distintas etnias, donde está más fuerte el tema ecologista y donde hay una oposición muy clara a las extracciones, ¿no? Que ahí hay minas de todo tipo. Recordemos que Ecuador tiene minas muy importantes, incluso tiene yacimientos de petróleo y las tribus andinas están totalmente en contra. Bueno, pues a pesar de ello, en la segunda vuelta, la primera vuelta había ganado la candidata de izquierdas, que era, digamos, por entendernos, la sucesora de Rafael Correa, la candidata de izquierdas, Luisa González, que era la líder de un partido que se llamaba Movimiento de la Revolución Ciudadana, RC en las iniciales, que se había impuesto en la primera vuelta con un 33% de los votos. Pero en la segunda vuelta apareció el hijo de un multimillonario magnate del sector de la banana, es decir, un platanero, el empresario Daniel Noboa, que tenía un partido con un curioso nombre, ADN, no porque facilitara su señal de identidad física, sino porque era Acción Democrática Nacional, ADN. Bueno, total, que quedó el segundo, pero en la segunda vuelta quedó el segundo separado por 10 puntos, no estaba la cosa. Pero en la segunda vuelta, incluidos los indígenas de la región andina, votaron mayoritariamente a la derecha. Es algo absolutamente incomprensible porque el actual presidente, que es del partido ADN, es decir, Daniel Noboa, es ultraliberal, vamos, no es tan escandaloso a lo mejor como Milei en Argentina, pero es un gran empresario agrícola y es clarísimamente ultraliberal y está a favor, pues, de todo lo que se supone que los indígenas andinos estaban en contra. Bueno, pues a pesar de lo cual, paradojas tiene la vida, resulta que en la región andina en la segunda vuelta lo votaron masivamente y ahora Ecuador tiene un presidente de derechas. Con todo lo cual, bueno, lo decía porque no ha sido capaz de cortar la violencia. Tiroteos, ajustes de cuentas, coches bomba. Es decir, en el año 22, porque en el 23 todavía no hay cifras, fue el más violento de la historia de Ecuador. Hubo 4.450 asesinatos, el 84% de los cuales se produjeron con armas de fuego. Es decir, allí los arsenales de armas de fuego se ve que están a la orden del día.
la tasa de homicidios fue de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y Ecuador, que era, como digo, de los países más tranquilos, ha pasado a ser de los más peligrosos de la región. Entonces, incluso a 10 días de las últimas elecciones, a principios de agosto pasado, uno de los candidatos a la presidencia, que por cierto era periodista y exdiputado, un tal Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros, es decir, en uno de los mítines, y se produjo bueno, una gran conmoción nacional y tal y cual y pascual, pero bueno, a partir de ahí se han producido numerosos atentados contra políticos y periodistas y bueno, pues no se sabe muy bien, pero lo que ocurre en Ecuador es absolutamente insólito. De hecho, a pesar de que el país disfruta de una ventaja comparativa muy importante desde el punto de vista económico, porque tiene el dólar como moneda, pues además del narcotráfico es un enclave privilegiado para el blanqueo de capitales que suponen hasta un 5% del PIB, ¿no? Del Producto Interior Bruto. Es el blanqueo de capitales. Y bueno, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, a cifras actuales resulta una cantidad anual de 3.500 millones de dólares blanqueados en Ecuador. Entonces tiene puertos en el Pacífico como Guayaquil, Esmeralda, Manta, y ahí pues suben a los bancos el dinero blanqueado y la farlopa y zarpan rumbo a Estados Unidos y Europa. Al mando de este tráfico se encuentran, como no podía ser menos, los cárteles mexicanos, que son los que se cargan en distribuirlo hacia Estados Unidos, ¿no? Y que están omnipresentes en todo el continente. Y luego, claro, igual que en cualquier empresa capitalista, existen las subcontratas. Los cárteles mexicanos subcontratan aquí su negocio a bandas locales, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de bandas, digo bandas, pero que no nos equivoquemos, son auténticos ejércitos. La más veterana es una que se llama Los Choneros, que tiene 12.000 miembros la forma, ¿no? Me parece que actualmente está bastante bajando su importancia, pero ha llegado a tener 12.000 miembros. O sea que es una banda importante. Y estaba vinculada al cártel mexicano de Sinaloa. Hay otras, por ejemplo, los Tiguerones, que se disputan el segundo puesto con los Lobos, que tienen 8.000 hombres armados. Cuando digo bandas hay que entender hombres armados, porque allí cada cual tiene su arma de fuego. Luego estos dos están afiliados, digamos, como subcontratas del cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel mexicano. Y luego hay pues como media docena más de bandas de menor tamaño que operan sobre todo en las zonas costeras, que es donde está todo el negocio, vamos. Las zonas interiores andinas en ese sentido están más tranquilas. Las zonas costeras suman la mayoría de asesinatos, ¿no? Y bueno, y nadie está a salvo de la violencia, porque claro, luego están las víctimas colaterales, es decir, gente que pasaba por allí, se encontraba en el lugar equivocado en un momento inoportuno y bueno, pues van cayendo trabajadores del puerto, incluso paseantes que pasaban por allí y se vieron implicados en el tiroteo. Entonces, bueno, incluso hay todo tipo de chantajes, ¿no? Uno de los últimos asesinatos que estuve leyendo el otro día se había producido a un trabajador del puerto de Guayaquil porque querían obligarlo a hacer de camello, a pasar droga, a embarcar la droga, aprovechando su situación en el puerto. Él se negó y lo tirotearon directamente, ¿no? Entonces, bueno, a todo ello hay que sumarle otros grupos armados procedentes
de Venezuela. Incluso hay uno que tiene un curioso nombre, Tren de Aragua, que es de guerrilleros disidentes de las FARC, de las Fuerzas Aéreas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Que firmó un acuerdo de paz desde 2016 y muchos de ellos se reconvirtieron en miembros de bandas y traficantes de cocaína, ¿no? Bueno, la situación... Ah, bueno, espérate, todavía hay más. Lo último que ha entrado por allí para sumarse al cachondeo es la mafia albanesa. Es decir, los albaneses han visto que allí había negocios. Sabemos que en el este de Europa hay mafias muy potentes. Bueno, pues hay un grupo albanés que se ha trasladado hasta Ecuador, que ha cruzado toda Europa, todo el Atlántico, toda Sudamérica y se ha plantado en Ecuador. Y está disputándole el poder a las bandas locales, ¿no? O sea que el cacao allí es absolutamente impresionante. Entonces, bueno, allí el poder ejecutivo no tiene ninguna fuerza. Por supuesto, cuando hay dinero hay corrupción. Hay muchos, tanto policías como militares, que están comprados. Es decir, que los traficantes tienen total impunidad. Incluso hay algunos diputados que también están implicados en casos de este tipo, ¿no? Total, que entre choneros, tiguerones, lobos y albaneses se disputan ahora los territorios bueno, normalmente esto pasó, o aprovecharon, mejor dicho, el tema de la pandemia. Es decir, cuando en la pandemia se produjo el enclaustramiento de la gente en sus casas y demás, pues todas estas bandas ocuparon las calles. Como ni la policía ni el ejército tenían fuerza suficiente o interés por controlar la situación, pues desde la pandemia prácticamente se han adueñado de las calles y actualmente es el país más violento de toda América Latina. Porque claro, esas bandas funcionan de una manera absolutamente irracional. Todos hemos visto películas y tenemos información de cómo se entra, ¿no? Para demostrar lo que vales tienes que hacer alguna proeza, de que llaman ellos, y esa proeza suele ser cargarse a alguien, ¿no? Cargarse a algún enemigo y si a ello le unes el hecho de que el paro juvenil está disparado, escasea la mano de obra en otros sectores, pues la situación, junto con la explosión de la pobreza, que es terrible también. Hay unos índices de pobreza que en algunos casos supera el 50% de la población, pues las bandas se aprovechan y el AMPA en general, todas esas bandas, pues se han apoderado de todos estos jóvenes sin trabajo y sin expectativas, a los que les pagan un buen salario y que, bueno, pues ahí los tienen matándose entre ellos, y con unas perspectivas inmediatas absolutamente terribles, ¿no? Pero bueno, el gobierno de derechas actual sigue sin reaccionar, ¿no? De hecho, el ministro del Interior ha hecho unas declaraciones relativizando la situación. Dice que las muertes están muy localizadas, que son puntos concretos, como los puertos del Pacífico, donde se produce el epicentro del tráfico. Y dice, no, es que Ecuador tiene 24 provincias y solo hay 5 implicadas, el resto están limpias. Pues no, parece ser que eh, hay que matizarlo, porque en la Sierra Andina, en el interior, pues el campesinado también está bajo mínimos, está hundido en la miseria, y en muchos casos también se apunta a la movida de las bandas, porque por lo menos ahí recuperan dinero. Si les llega la coca, porque en Ecuador también se procesa muchas veces, ¿no? Le llega la coca en hojas a través de las montañas desde Colombia y desde Perú, y ellos, bueno, pues por lo menos sacan algo de pasta. Entonces,
bueno, pues la situación es de miedo y preocupación, ¿no? Es decir, incluso en las calles más concurridas o incluso en los transportes públicos, pues hay una sensación de miedo. Hay uno, según me contaba una amiga que está por allá, nadie lleva la mochila a la espalda. Es decir, todos la llevan delante por lo que pudiera pasar. Es decir, la sensación de inseguridad es completa. Y para acabarlo de fastidiar, lo último es que en los barrios se han empezado a autoorganizar porque dicen estar ya hartos. Como la policía no hace nada, pues se han creado, como no podía ser menos, grupos de WhatsApp, sobre todo en los barrios más ricos. Han instalado cámaras de videovigilancia, sistemas de alarma, y han aparecido vecinos que se han dedicado, provistos de bates de béisbol, se han dedicado a patrullar las calles, lo cual aumenta más el peligro si cabe, ¿no? Porque entre la policía que no aparece y estos que son más peligrosos que la policía casi, pues hay barrios en Quito, el barrio de Malauco o el barrio del Llano Chico, donde curiosamente han aparecido a la entrada del barrio pancartas que advierten: barrio organizado, ladrón atrapado, ladrón quemado. Es decir, que no se andan por chiquitas. Con lo cual, pues la vida en las ciudades de Ecuador ya no vale gran cosa. Las cárceles están repletas. En 10 años se ha triplicado la población carcelaria, es decir, de 13.000 a principios de siglo, en 2023 ya llegaban a 40.000 reclusos, en un país creo que tiene 12 millones de habitantes, si no me equivoco. Y en las cárceles se reproduce la lucha entre las bandas, ¿no? Entre los lobos, los choneros, los tiguerones, y que son muy influentes en todos los presidios, entre otras cosas porque ya se han producido desde hace un par de años más de 420 muertos en las cárceles, porque allí, a pesar de estar recluidos, como los funcionarios son todos corruptos, pues no solamente es que entra todo tipo de drogas, sino que entran también armas, ¿no? Entonces los reclusos están armados. De hecho, están todos preparados y han habido numerosos motines y numerosos muertos, como digo, ¿no? Entonces, bueno, para acabar, como análisis general de la situación, algunos activistas de movimientos sociales que sobre todo trabajaron durante el gobierno de Correa, el gobierno de izquierdas hasta el año 16, la inseguridad tiene que ver con la reducción del Estado, es decir, del Estado tal como se conocía, porque la llegada de Lenín Moreno al poder en 2017 y ahora con el Noboa supuso también la llegada al ultraliberalismo más salvaje, ¿no? De hecho, incluso se llegó a suprimir, que por cierto, curiosamente también lo está haciendo Milei en Argentina, se llegó a suprimir el Ministerio de Justicia, que es el que administraba las prisiones, la Coordinación de Seguridad y de Interior, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes, en fin. Todo ello se unificó en el Ministerio del Interior y, como no podía ser menos, los recursos se disminuyeron sustancialmente. Total, que el resumen de todo ello es que Ecuador en estos momentos está viviendo una situación trágica y se está imponiendo una especie de mezcla venenosa de miedo y de corrupción. O sea que, y sin atisbos de que la situación pueda cambiar. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, sí. Creo que en Ecuador queda aún mucho por ver. Está ahora todo, como has contado, en ebullición. Creo que se van a construir o quieren construir 2 nuevas cárceles porque ya la gente no cabe en la cárcel y este hombre está dispuesto a continuar adelante con detenciones, encarcelamientos masivos y lucha del Estado
contra, creo que otro estado, no oficial, que es el de los narcos y todas estas. Claro, pero el problema es que están todos implicados. Hay unas declaraciones muy curiosas del embajador de Estados Unidos en Quito, un tal Michael Fitzpatrick, que decía que el problema son las fuerzas del orden, porque dice que llegan a ver hasta lo que él llamaba narcogenerales, es decir, generales del ejército y de la policía que están implicados en el narcotráfico a cambio de una sustanciosa propina, ¿no? Pues es un estado paralelo. Sí, no, pero es que claro, la situación se le ha ido totalmente de las manos, ¿no? Entonces, bueno, pues Correa, que era el único que parecía que podía poner un poco freno a esto, le han hecho una especie de juicio amañado y está condenado y está huido. Está en Bruselas. Sí, está con Puigdemont allí, sí. Los dos juntitos, Puigdemont y él. Bueno, el caso es que no se incluye, no se prevé ningún cambio para bien, ¿no? De hecho, como digo, hay paradojas fuertísimas, ¿no? Por ejemplo, que el brazo político del movimiento indígena, un partido que se llama Pachakutik, en lenguaje autóctono, pues está votando a la derecha, ¿no? Está apoyando al Novoa Este. Entonces, bueno, un partido que declara estar en contra del extractivismo de las canteras, las minas a cielo abierto, etcétera, y si ellos están apoyando al ultraliberal que provoca todo eso, pues apaga y vámonos, ¿no? Bien, por el tiempo, ¿a dónde te quieres ir? ¿A Davos? Sí, vámonos a Davos. A Davos, pues a Davos. Allí está reunido el auténtico gobierno mundial. Eso sí que mandan, organizan, deciden, nadie les ha votado ni no los han elegido para eso. Algunos sí que son cargos gubernamentales, presidentes de gobierno, pero sobre todo grandes empresarios, que son los que... sobre todo son esos, grandes empresarios. A los otros son invitados. Exacto. Veniros por aquí que os vamos a contar lo que queremos hacer. Pues, ¿qué quieres contar de ese gobierno? Pues eso, en el Foro Económico Mundial, que es el nombre que tiene la reunión de Davos, que por cierto, curiosamente, es una ONG, es decir, es una organización no gubernamental. Bien. Bueno, aunque nos parezca un poco curioso, pero ahí no pinta nada. Lo digo por lo que a veces hablamos de las ONGs, ¿no? Que hay de todo tipo. Mientras no participe en ellas el gobierno, es una ONG. Entonces, los aproximadamente 1000 más importantes empresarios del mundo, que son los que contribuyen para montar este tinglado de Davos, pues ninguno tiene que ver teóricamente con ningún gobierno y por lo tanto son ONG. Pero bueno, en realidad lo que para mí desempeña el papel de lo que debería ser la ONU. Esta es la auténtica ONU, es decir, el auténtico gobierno mundial. Es decir, es el foro donde se corta el bacalao y se trazan las líneas maestras de lo que va a ser el mundo global en los próximos meses. Abogan por un mundo globalizado y además no lo ocultan, o sea, en sus declaraciones lo dicen claramente, tienen una serie de puntos programáticos en los que dicen que abogan por un mundo globalizado gobernado por una coalición, ojo, de corporaciones multinacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas en lugar de las estructuras democráticas clásicas. Es decir, que ellos pasan de parlamentos, de poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Ellos quieren, pues eso, una coalición de corporaciones multinacionales que por lo menos no lo ocultan, por lo menos lo dicen claramente y que se autofinancia. Por supuesto, ellos para autofinanciarse no tienen problemas, ¿no? Es decir, como digo, hay aproximadamente unos 1000 empresarios de todo el mundo que contribuyen con sus donaciones que son miembros
del foro de Davos, ¿no? Y que proceden de, bueno, de una amplia variedad de sectores empresariales, ¿no? De construcción, aviación, tecnología, turismo, alimentos, bebidas, ingenierías varias y, por supuesto, la banca, ¿no? Servicios financieros. Entonces, bueno, por supuesto, este año han estado allí los CEOs, que se llama, es decir, los ejecutivos principales de las principales multinacionales, ¿no? Por supuesto, estaban encabezados por las dos mega figuras, mega millonarias, el Bill Gates y el Elon Musk. También se han dejado caer por allí algunos líderes políticos, como el señor Macron, el premier chino, no el Xi Jinping, sino el segundo de a bordo, el presidente belga, el presidente israelí Herzog, el presidente no, perdón, el jefe de Estado, el presidente Netanyahu, el jefe de Estado israelí Herzog, el secretario de Estado de Estados Unidos, que como sabemos es lo que equivale al ministro de Exteriores, bueno, y por supuesto Zelensky, que Zelensky se apunta a un bombardeo, que sea un poco cruel decirlo del bombardeo, pero anda pidiendo por allá por donde pasa más armas y municiones para una guerra que, como vemos, amenaza con eternizarse, ¿no? Están bombardeándose mutuamente, sobre todo los rusos a Ucrania, concretamente a Serkov y a las ciudades del Mar Negro, ¿no? A Mariupol y a Odessa. Y bueno, pues anda pidiendo por ahí, pero claro, el problema es que en Estados Unidos los republicanos ya no quieren dar ni un dólar más. Y en Europa, la Unión Europea tampoco parece muy decidida a seguir apoyando sine die, ¿no? Eternamente, porque parece ser que, bueno, y a todo esto con un invierno con temperaturas a partir de 10 bajo cero, o sea que la cosa la tienen. Y el frente estabilizado, es decir, ni avanzan unos ni otros. Más o menos le están diciendo a Zelensky que asuma la pérdida de territorio, que dé por perdido el Donbass y que se conforme porque, como tú has dicho, el frente está estabilizado, se mueve muy poco y ya no hay posibilidades para Zelensky, para Ucrania, de expulsar a Rusia al otro lado de la frontera, es decir, más allá del Donbass. Yo Sí, creo pero que Rusia tampoco parece que pueda tener fuerzas suficientes para invadir toda Ucrania. no, si no le interesa, no quiere o ya no está por invadir toda Ucrania. Se Hombre, conforma yo de con... todas formas, aunque no sea políticamente correcto según lo que se estila últimamente, yo creo que si los habitantes del Donbass mayoritariamente están por unirse a Rusia, pues es un proceso de autodeterminación, es decir, que hagan un referéndum, si en el Donbass votan a la unión con Rusia, porque además es que incluso hablan ruso, pues que se vayan con Putin y ya está. Y si pierden un trozo de Ucrania, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Eso es una solución, también dicha así, deprisa y corriendo. Podían decir como lo que pasó con Crimea, ¿no? Como un referendo y dijeron, pues nos vamos. Pero hacer un referendo en estas condiciones en Ucrania ahora. Tendría que haber garantías internacionales, la Pues, ONU o quien fuera, vamos. No bueno, lo sé, se me ha ocurrido, pero... resumiendo, para no seguir mucho por ahí, por mi parte, yo, por lo que he oído, leído y se deja entrever, es que le están diciendo, si no con la boca grande y explícitamente, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Asume que el Donbass lo has perdido y dejemos esto, eso, como está, y tracemos unas nuevas fronteras, etcétera. Es duro, ¿eh? Yo, siendo pragmático, es la única salida, tal como está el tema, la única salida que le veo a la guerra. Ahora, hay quien Bueno, dice que Putin no se conformará con eso, que si se le concede eso y se siente vencedor y que ha ganado lo que quería ganar, pues el próximo puede ser ¿quién? Pues, pero es una opción. pues sí.
Bueno, seguimos con Davos. A ver, volvamos porque, entre otras cosas, nuestro amado presidente Pedro Sánchez, convertido en líder de una socialdemocracia europea en horas bajas, y que él ahora es prácticamente el único, junto con el alemán, que queda por ahí de gobierno socialdemócrata, pues se ha dado una vuelta por Davos. Por cierto, ha lucido como cotilleo tonto, ha lucido un abrigo que ha sido muy comentado, de fabricación española, y todo en los cotilleos de toda Europa ha salido el abrigo el que se conoce en las revistas del corazón como Mr. Handsome. Es decir, no he seguido ese cotilleo, fíjate, no me había enterado. Bueno. No, me lo digo como anécdota por decir alguna tontería para... No, buscaré, cuando acabemos el programa buscaré el abrigo de Sánchez. El abrigo de Pedro Sánchez. A ver de qué va. Bueno, allí también estaba la tía bajo cero, o sea que tampoco le venía mal. Vale. Y bueno, y por cierto, el señor Sánchez ha hecho algunas declaraciones, me he molestado en leerlas y han sido de lo más previsibles. Es decir, ha dicho lo que todo el mundo esperaba que dijera, no se ha salido ni una coma del guión, y bueno, y lo importante de Davos para mí es que lo verdadero importante ha pasado fuera de los focos. Es decir, las reuniones bilaterales entre empresarios, entre políticos y grandes empresarios, etc., ¿no? Y bueno, por cierto, he estado leyendo un poco lo que habían tratado, y una de las áreas de estudio propuestas para este año llevaba por título Crear crecimiento y trabajos para una nueva era. Un título muy bonito, pero ellos siguen empeñados R que R con el crecimiento. Porque claro, sin crecimiento no hay negocio. Y a pesar de que una mayoría de economistas de todo el mundo ya han empezado a hablar de decrecimiento, ellos siguen R que R con que hay que fomentar el crecimiento. No sé hasta cuándo, pero bueno, en definitiva, en Davos la conjunción de líderes políticos y empresariales trapichean entre ellos, y lo bien cierto es que entre todos han creado la tormenta perfecta del ultraliberalismo más salvaje. Y para acabar, una nota muy curiosa. Si hemos visto los reportajes de la televisión, mujeres pocas. Es decir, Davos era un foro muy mayoritariamente masculino. De soñoros, sí que dicen. Exactamente. Bueno, pues eso es lo que tenía que contar de Davos, porque creo que el tiempo ya se nos habrá acabado, ¿no? Sí, el tiempo se ha acabado, se está acabando. Pues, Rafa, pues lo dejamos aquí. Sí, la semana que viene. Vale. Que vaya bien. Salud y buen día.